Seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Hoy, ya como les estaba diciendo en el bloque anterior, queremos poner nuestro enfoque en el diálogo con agentes económicos sobre el tema de la deuda pública. Estuvimos mirando los datos del Ministerio de Hacienda que nos hablan de un nivel de endeudamiento actual de 13.000 millones de dólares. Eso representa el 34% de nuestro Producto Interno Bruto. Hoy la pregunta que estamos haciendo incluso en las redes sociales tiene que ver con la cuestión de hasta cuánto es sostenible mantener estos niveles de deuda. Para profundizar en este tema está con nosotros la economista Patricia Goto, a quien saludamos y le damos las gracias por participar del programa. ¿Cómo te va, Patricia? Muy buenos días. Hola Samuel, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Patricia, estábamos mostrando hace rato, antes de este bloque, un poco los números del nivel de deuda. Citábamos que al mes de marzo, y ahora tenemos que actualizar ya con los datos de abril, estábamos alcanzando los 13.000 millones de dólares de nivel de endeudamiento. Esto representa el 34% de nuestro Producto Interno Bruto. Organismos como el Fondo Monetario y el Banco Mundial nos habían alertado años atrás, años antes que aparezca la pandemia, de que el nivel tope de la deuda para países emergentes como Paraguay estaba en torno al 34, 35%. Hoy estamos viviendo eso. Pensábamos que íbamos a llegar a estos niveles dentro de 5 o 6 años más todavía. Sin embargo, la pandemia hizo que se acelere todo. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué tenemos que hacer, Patricia, o qué políticas tenemos que tener a la hora de endeudarnos, de emitir bonos y de seguir sosteniendo a la inversión? ¿Qué modelos tenemos que explotar? ¿Cómo hacer para que esto no nos termine arrastrando como hizo con países como Argentina, como Brasil, con la propia Chile? ¿Cómo analizás vos esto y, bueno, por dónde va el camino como para hacer sostenible nuestras finanzas públicas? Para contextualizar un poco, efectivamente Paraguay viene incrementando sostenidamente su deuda. Si miramos los últimos 20 años, vemos niveles bajos y sostenibles, pero que bueno, toman mucho impulso a partir del año 2013, cuando Paraguay sale a los mercados financieros internacionales. Eso hizo de que se acelere un poco el ritmo de endeudamiento en general de Paraguay, pero bueno, también era un endeudamiento necesario en ese momento, ¿sí? Con la pandemia, el año pasado, claramente que los niveles se han incrementado sustancialmente, esto producto de un escenario completamente excepcional, que bueno, también requirió de medidas excepcionales en el frente fiscal puntualmente y bueno, con ello las necesidades de financiamiento, ¿sí? Hoy en día lo que estábamos viendo, como bien lo mencionaste, es una deuda que bueno, tiene un ratio de deuda sobre PIB en torno al 34%. Este es un indicador para medir un poco la sostenibilidad de la deuda, pero que también hay que acompañarlo un poco con un análisis un poco más amplio respecto a otros factores que también determinan un poco las vulnerabilidades de la deuda, ¿sí? Allí mencionamos por un lado este ratio que en general es el más utilizado, porque bueno, también nos permite un poco hacer la comparación con otros países y nos permite también poder medirnos con estos indicadores óptimos que en general lo determinan los organismos internacionales. Allí vemos de que Paraguay está en un límite, pero que todavía nos genera grandes preocupaciones respecto a este indicador, ¿sí? Ahora, un dato a tener en cuenta y sí a mirarlo de cerca es el ritmo de crecimiento que viene mostrando este ratio, ¿sí? Si miramos los últimos 5 años, vemos de que el ratio de deuda sobre PIB creció en un 70%, ¿sí? Esto ya es una señal de alerta y sí necesariamente necesita ser corregida para que, bueno, no implique problemas de sostenibilidad en el mediano y largo plazo, ¿sí? Después hay otros indicadores que también es interesante de ver, como por ejemplo la capacidad de pago que tiene una economía. En el caso de Paraguay, el pago de intereses representa básicamente un 10% de los ingresos tributarios. Esto también está en niveles todavía moderados y saludables respecto a lo que dictan algunos organismos también y no vemos mayores inconvenientes de ese lado, ¿sí? Por otro lado, también es importante ver un poco el perfil que tiene la deuda pública paraguaya, ¿sí? Allí donde vemos un mayor riesgo es en el tipo de moneda en el que está denominada la mayor parte de la deuda, que básicamente es moneda extranjera, principalmente dólares, ¿sí? Eso nos conlleva a un riesgo cambiario que, bueno, lo tenemos que asumir, pero que en el caso de Paraguay también se ve atenuado porque Paraguay tiene ingresos en dólares en la actualidad, producto de las compensaciones y de los royalties de las entidades binacionales.
Eso lo que hace es servir de amortiguador para estos compromisos que están denominados en moneda extranjera y de esta forma mitigar un poco el riesgo cambiario, ¿sí? Entonces, mirando desde una visión amplia, a partir de todos estos indicadores que te cité, donde nosotros vemos un mayor riesgo y donde necesariamente necesitamos tomar medidas al respecto, es básicamente en el ritmo de crecimiento de la deuda pública en los últimos años. Necesariamente debemos desacelerar ese ritmo para que eso no conlleve a problemas de sostenibilidad en el mediano y largo plazo y bueno, se presente como un problema macroeconómico, ¿sí? Básicamente ese sería el mayor riesgo para Paraguay. Una consulta respecto a esto del tema de la emisión de bonos, ¿verdad? Porque siempre es un tema que genera un poco de preocupación. Estuvimos mirando los datos del Ministerio de Hacienda, nuestros bonos externos, sumados con los bonos internos, representan más o menos unos 7.000 millones de dólares. Eso es aproximadamente el 55% de nuestra deuda está en el tema de los bonos. La emisión de los bonos en el exterior nos posiciona, nos da, nos ayuda a tener un poco ruido en el mercado internacional y en el caso de los bonos internos también es muy importante para la Bolsa de Valores de Asunción la curva que genera también los bonos del Tesoro. Si bien es cierto, ese es el lado positivo, tenemos que disminuir los volúmenes de emisión de títulos que estamos haciendo a través de este instrumento. Hay que seguir manteniendo el ritmo que estamos teniendo, Patricia. Bien, ese es un aspecto que genera cierto riesgo al estar la deuda en manos de no residentes, principalmente. Conlleva también un riesgo de fuga de capitales y eso en general se ve cuando hay ciertos movimientos o ciertos fenómenos que se dan en los mercados financieros internacionales, donde los inversores dejan un poco estas deudas en los países emergentes y se vuelcan hacia activos más seguros, ¿no? Eso también genera cierto riesgo, ¿sí? Y Paraguay lo que ha tenido es un fuerte incremento de este instrumento a partir de la salida justamente a los mercados financieros internacionales. De vuelta, creemos que para poder atender a este inconveniente, lo ideal sería desacelerar el ritmo de emisión de deuda soberana y no tanto, bueno, disminuir por completo, sí, o sea, podemos seguir endeudándonos, pero a un ritmo más lento para que esto no genere problemas de sostenibilidad. Básicamente esa es un poco la mirada, ¿sí? Y qué es necesario para poder contener ese ritmo, para poder ralentizar el ritmo de endeudamiento, básicamente es atender el problema de fondo que viene detrás de la deuda, que es el problema fiscal, ¿sí? Paraguay está en un proceso de consolidación fiscal luego del fuerte desvío que habíamos tenido el año pasado y bueno, con ello también se ve ciertas medidas que van a tener como objetivo también contener la deuda pública, ¿sí? Pero creemos de que básicamente la solución está en el frente fiscal, en poder contener un poco el déficit y allí hay muchas oportunidades de mejora, pero que van a requerir de reformas estructurales, ¿sí? Por un lado, en el componente del gasto es donde vemos mayores oportunidades de mejora. Sabemos de que Paraguay tiene algunos proyectos de ley que pretenden un poco acatar esto. Y bueno, en un mediano plazo también inclusive podríamos ver el lado de los ingresos, ¿verdad? Con el fin de un poco suavizar el déficit fiscal y que las finanzas públicas sean mayormente sostenibles. Así, finalmente lo que vamos a hacer es vamos a dejar de depender tanto del endeudamiento externo, porque hay que decir también de que un país como Paraguay precisa de este financiamiento, ¿sí? Paraguay es un país con una presión tributaria baja, que no permite llevar adelante inversiones de gran envergadura. Por eso esta herramienta que es la deuda pública, porque en realidad es una herramienta que tienen los gobiernos para poder apuntalar el desarrollo económico, se hace mucho más necesaria en países como Paraguay, ¿sí? Hay que decir de que la presión tributaria baja para Paraguay ha sido beneficiosa en el sentido de que ha traído capitales externos, ¿sí? Y para poder mantener esa presión baja necesitamos financiar la inversión pública a través de otros medios y allí es donde surge la deuda pública. Claramente debe ir acompañada de una gestión eficiente de la misma para que eso no incurra en riesgo sobre la macroeconomía local, ¿verdad? Que es muy importante también de tener en cuenta. Y ahí creo que tocaste un tema que me parece que queremos apuntarlo de forma muy puntual, Patricia. Recién estábamos mirando los números y veíamos que por lo menos al primer trimestre
de las obras que se están haciendo, solamente un 22% eran con bonos, ¿verdad? Gran parte de las emisiones que hemos realizado en los últimos años ya se está utilizando para repago de deuda, o sea, para manejo de pasivos, ¿verdad? Ya nos queda muy poco espacio de las emisiones que estamos haciendo para la inversión. Hoy le estamos haciendo una pregunta a los televidentes y quiero compartirte un poco los resultados que estamos teniendo. Le estamos preguntando puntualmente qué tipo de instrumento debería apelar a partir de ahora al gobierno con estos niveles de deuda. Y le damos como la opción la alianza público-privada, las concesiones, los fondos de pensión o los tributos. Y un 70% de la gente nos está hablando del tema de la APP. ¿Crees que las APP son realmente el canal como para suavizar un poco este crecimiento fuerte que tuvimos de endeudamiento, buscando un poco desarrollar la parte de obras públicas? Como decíamos, Paraguay tiene una brecha de infraestructura bastante importante y necesita tomar medidas al respecto, ¿sí? Sabemos de que el endeudamiento fue uno de los medios para poder incurrir en mayores inversiones, pero claramente también tiene un límite y básicamente la pandemia lo que hizo un poco es acelerar, llegar a ese límite, ¿sí? Con esto surgen otras medidas que pueden llegar a ayudar también a poder apuntalar el desarrollo económico a partir de la inversión pública, y una de ellas, y probablemente la más eficiente, sea la participación del sector privado en las inversiones públicas, ¿sí? La herramienta de la alianza público-privada es una de ellas. Los países de la región muestran buenos resultados respecto a la utilización de esta herramienta. Y bueno, también otras como por ejemplo las concesiones resultan bastante útiles a la hora de poder incurrir en mayores inversiones públicas. Claramente Paraguay debe avanzar en esos aspectos para poder mantener el ritmo de inversión, ¿sí? Hay que decir de que probablemente este año veamos una fuerte desaceleración en la inversión pública producto de la situación fiscal que necesita ser atendida, ¿sí? Vemos una pandemia que todavía no se avisora la salida, y con ello los gastos sociales van a seguir siendo importantes, también los gastos hacia la cartera de salud van a seguir siendo importantes, y bueno, probablemente la inversión es la que quede relegada, ¿sí? En una situación económica tan débil como la que estamos atravesando, la inversión pública también servía para un poco amortiguar esa desaceleración económica y servir de una herramienta contracíclica, ¿sí? Ahora, este año se ve mucho más dificultosa esta situación porque, bueno, la situación fiscal ya no nos permite con tanto espacio poder movernos. Y allí claramente que surgen ciertas alternativas muy eficientes para el uso de financiamiento ante situaciones como esta, y creemos de que la alianza público-privada probablemente sea una de las mejores. Tenemos el ejemplo de la Ruta 2, por ejemplo, la duplicación se está haciendo bajo la figura de la alianza público-privada, que es la primera gran obra que se está haciendo bajo esa ley. Y también lo que es esta Pepora, ¿verdad? Que con la figura de la concesión se está desarrollando toda la parte ya del país en cuanto a la ruta, ¿verdad? Así que son figuras que de alguna manera tenemos ejemplos palpables de que funcionan. Desde CPA, desde Ferrere, ustedes, ¿cómo analizan el cierre de este año? ¿Ustedes están esperando todavía de que podamos crecer en los niveles esperados a principios de año, o también han ajustado su proyección de crecimiento para este año? ¿Y cuál es el nivel de déficit también que están avisorando para este 2021, Patricia? En términos de crecimiento, hemos tenido un cambio en el diagnóstico, sobre todo para el año 2021, porque el escenario se está planteando de una forma distinta a la que esperábamos, por lo menos a finales del año 2020, ¿sí? En ese sentido, nosotros seguimos esperando de que Paraguay crezca este año, producto básicamente de un efecto rebote que vamos a tener. Si bien no con el impulso que se esperaba, también hay que decir de que el punto de partida de la economía paraguaya fue mejor al esperado, ¿sí? Nosotros habíamos caído en el año 2020 a una tasa del 0,6%, que básicamente es una tasa de caída muy baja si lo comparamos con otros países. Así que el punto de partida es mejor, ¿sí? Con eso también el rebote va a ser menor para este año, ¿sí? Igualmente, eso va a estar muy apuntalado por un escenario externo que brinda condiciones favorables para países como Paraguay. Allí el canal de conexión básicamente son los precios de los commodities, que bueno, han tenido una suba significativa, y eso representa una buena noticia para el sector agrícola y toda la cadena de valor asociada, por ejemplo, a la soja, ¿sí? Que bueno, va a tener un resultado positivo este año, va a ser dinámico y eso se va a derramar en otros sectores que están asociados.
Hay que decir de que para Paraguay este sector representa una parte muy importante de la economía y tiene una incidencia significativa. Básicamente, ese crecimiento que vamos a ver este año va a estar determinado por ese factor puntualmente. Ahora, los demás sectores, principalmente los servicios y los comercios, van a tener un año dificultoso. Ellos ya vienen con un punto de partida muy débil después del año 2020, donde bueno, han tenido una fuerte contracción de su actividad. Y este año, debido un poco al retraso que se está viendo en el plan de vacunación y bueno, todavía poca claridad respecto a la salida de la crisis sanitaria, claramente esto va a representar una limitante de vuelta para la reactivación de estos sectores y no van a tener el año que se esperaba inicialmente, ¿sí? Por ello, las expectativas se deterioran en el margen, pero hay que decir de que la mejora que se ve en las expectativas del sector agrícola puntualmente han ayudado a paliar un poco el impacto de la pandemia, ¿sí? Respecto a la situación fiscal, sí vemos bastante compleja la situación, sobre todo porque creemos de que en la elaboración del presupuesto general de la Nación se tenía un escenario completamente distinto al que estamos viendo. Hacienda en ese momento estimaba un crecimiento del PIB del 5%. Allí vemos que había cierto optimismo respecto a la evolución de la economía y, por ejemplo, eso conllevaba a un fuerte repunte de los ingresos tributarios para este año. Probablemente el escenario no sea el que plantea Hacienda en el presupuesto, así que allí hay varios riesgos de incumplimiento. No vemos que el 4% de que estima Hacienda en el presupuesto sea inalcanzable. De hecho, que creemos de que va a terminar el déficit en torno al 4%, ¿sí? Pero eso va a requerir de reasignar mucha parte de lo que estaba determinada hacia inversión pública a gasto social y gastos de la cartera de salud principalmente, ¿no? Eso finalmente tiene un efecto contracíclico procíclico en la actividad económica. Lo que va a hacer un poco es, no va a atacar el problema de la desaceleración económica, y bueno, finalmente el impacto es negativo sobre la actividad, sobre todo en sectores como por ejemplo la construcción, que el año pasado había tenido un año muy dinámico y había llevado a atenuar un poco el impacto de la pandemia. El 4% que estás hablando, Patricia, está muy por sobre el límite de responsabilidad fiscal. Sabemos que Hacienda tiene un permiso, digamos, especial a través de una adenda en el presupuesto para este año. Volver al nivel del 1,5%, ¿hasta cuánto nos va a tocar? ¿Vamos a tener que esperar todavía 1 o 2 años más? ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes respecto a eso? Nosotros creemos que se va a dar en el tiempo que establece Hacienda, porque básicamente las medidas que se están tomando toman en cuenta ese periodo, que son 4 años, ¿sí? En 4 años probablemente volveríamos a converger a ese 1,5% de déficit sobre el PIB, que bueno, es el nivel que consideran óptimo, ¿sí? También hay que decir de que hay un planteamiento de una actualización de la ley de responsabilidad fiscal, que bueno, trae también consigo cambios significativos en el uso de la regla puntualmente, pero que bueno, no cambia un poco el periodo de convergencia que establece Hacienda, que se mantiene también en 4 años, ¿verdad? En el caso de poder avanzar de forma eficiente en las reformas que se establecen también muy necesarias para alcanzar este déficit, probablemente sí lo alcancemos. Ahora va a depender mucho todavía de la situación sanitaria también, ¿verdad? Hay muchísima incertidumbre que rodea todavía la actividad económica por esta cuestión, así que va a depender mucho de este factor para que la convergencia pueda darse en menor tiempo inclusive, ¿verdad? Cosa que creemos viable, pero ante una situación sanitaria ya controlada. Una última consulta, Patricia, respecto a la situación en la que se encuentra Paraguay también ante los mercados internacionales. Hablaste de que nos va a costar por lo menos 4 años más llegar otra vez al límite de responsabilidad fiscal. Tuvimos uno de los niveles más acelerados de endeudamiento en la región. Si bien es cierto, nuestra relación del ratio deuda-PIB todavía es de las más bajas junto con Chile en Sudamérica, igual hemos crecido a un ritmo muy acelerado. En cuanto a nuestra calificación de riesgo, ¿de alguna manera podría afectar estos pequeños, estos menores espacios fiscales que tenemos? ¿O independientemente de eso, hay todavía una buena imagen de Paraguay a la hora de salir a los mercados de capitales internacionales? Vamos, es que por el momento el perfil sólido macroeconómico de Paraguay se mantiene y eso se ve en las emisiones recientes de deuda, donde ha mantenido
claramente condiciones muy ventajosas y eso de alguna forma nos confirma de que la imagen de Paraguay se mantiene bastante sólida ante la mirada de los observadores externos, ¿sí? Ahora, claramente hay muchos riesgos de acá en adelante y que van a estar muy asociados a las acciones que se tomen por parte, sobre todo de la cartera fiscal, ¿verdad? Allí vemos de que es necesario avanzar en las reformas estructurales para dar señales a estos observadores externos y también en general a la población paraguaya de que se están tomando medidas para atacar un poco todas esas debilidades que quedaron exacerbadas en la pandemia. Porque hay que decir de que Paraguay tiene un perfil macroeconómico sólido, pero también tiene detrás ciertas debilidades que hacen un poco frágil mantener ese perfil sólido a lo largo del tiempo, ¿sí? Vemos que de acá en adelante probablemente la pandemia haya significado un punto de partida hacia reformas que son totalmente necesarias para poder sostener el crecimiento económico de Paraguay. Y si en el caso de que estas medidas no sean llevadas adelante, sí, ya probablemente se tomen como señales negativas sobre el perfil de Paraguay. Así que Total, vemos de que el camino va por allí. claro. Ahora se presentó, y con esto cierro, se presentó ante el Congreso dos proyectos de ley. Uno para mejorar la calidad de las compras públicas y otro también para mejorar el nivel de contratación y del ejercicio civil, digamos, dentro del sector público. Que de alguna manera lo que buscan, según nos explicaban en el Ministerio de Hacienda y la STP, que son los que están impulsando este proyecto de ley, buscan mejorar la calidad del gasto. Esa podría ser, en caso de aprobarse, en las condiciones que están planteando el Ejecutivo, podría ser una primera señal de avanzar hacia esa reforma que usted está hablando, Patricia. Cuando hablamos de reformas estructurales, vemos de que las oportunidades de mejora se centran mucho en lo que es el gasto público. Vemos de que Paraguay tiene un gasto público que es ineficiente en términos de resultados, así que las acciones o las primeras acciones por lo menos deberían ir por ese lado y creemos de que estas dos leyes presentadas al Congreso son necesarias y bueno, deben ser un poco apuradas también en su tratamiento, ¿verdad? Para que justamente no se dilaten y no generen expectativas negativas sobre el perfil de Paraguay. Sí. Patricia, te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por compartir con nosotros este tiempo de análisis, es un gusto como siempre conversar contigo y bueno, hasta un otro momento cuando ustedes actualicen, no sé cuándo van a actualizar en las proyecciones de Ferrer próximamente. Vamos a tener proyecciones actualizadas, sí, y bueno, claramente le vamos a hacer llegar a ustedes el informe y bueno, acá siempre a las órdenes para conversar sobre estos temas. Muchas gracias, Samuel.